El libro La conspiración de Cristo, la mayor historia jamás vendida de Acharya S. D.M. Murdoch. Es una obra extensa y controvertida que investiga los orígenes del cristianismo y la figura de Jesús, argumentando que la narrativa cristiana se basa en un conjunto de mitos antiguos y simbolismos astrológicos. Acharya S. analiza en profundidad cómo elementos de diversas culturas y religiones previas influyeron en la creación del cristianismo, presentando la figura de Jesús como una construcción mitológica diseñada para consolidar poder político y social. Resumen extenso y claves de la obra. 1. Orígenes mitológicos de la historia de Jesús. Acharya S. sostiene que muchos aspectos de la vida de Jesús en los evangelios se derivan de figuras mitológicas anteriores, particularmente de dioses solares y otras deidades antiguas como Horus, Egipto, Mitra, Persia / Roma, Krishna, India, y Dionisio, Grecia. Estas deidades comparten varias características con Jesús, como el nacimiento virginal, la ejecución de milagros y la resurrección. El libro sugiere que el cristianismo no es original en sus narrativas, sino que reutiliza y adapta estas historias previas para crear una figura coherente y poderosa que sirva como base de una nueva religión. Dioses solares y la crucifixión. El autor señala que la crucifixión y resurrección de Jesús, así como su relación con el sol, por ejemplo, su nacimiento el 25 de diciembre, son símbolos comunes en las tradiciones de dioses solares. Esto se vincula con rituales y celebraciones que marcan el solsticio de invierno, un momento en el cual muchas culturas celebraban el renacimiento del sol. Paralelismos con Horus. Acharya S. argumenta que Horus, un dios egipcio, comparte muchas similitudes con Jesús, como nacer de una virgen y realizar milagros. La autora propone que estos paralelismos son demasiado específicos para ser coincidencias y que indican una adopción consciente de los mitos egipcios. 2. El elemento astrológico en la narrativa cristiana. Acharya S. profundiza en cómo la astrología juega un papel central en la construcción de las narrativas cristianas. Según su análisis, las historias de la Biblia están llenas de simbolismos astrológicos que reflejan el movimiento de las estrellas y los cuerpos celestes. La constelación de Virgo y el nacimiento virginal. El nacimiento de Jesús de una virgen se asocia con la constelación de Virgo, la Virgen, un símbolo recurrente en las tradiciones astrológicas y mitológicas antiguas. Este enfoque busca relacionar a Jesús con la pureza y la renovación, un tema común en los mitos solares. Los 12 discípulos y las constelaciones. Acharya S. interpreta a los 12 discípulos como una representación de las 12 constelaciones zodiacales, sugiriendo que la vida de Jesús sigue el ciclo astrológico. Este argumento forma parte de la tesis de que la historia cristiana está profundamente arraigada en los ciclos naturales observados por las civilizaciones antiguas. 3. Sincretismo religioso. Incorporación de mitos y filosofías preexistentes. La autora analiza cómo el cristianismo incorporó elementos de religiones de misterio y filosofías antiguas para construir una fe que fuera accesible y atractiva para diferentes culturas. Este sincretismo permitió que el cristianismo primitivo se expandiera rápidamente, asimilando tradiciones y creencias ya familiares para la gente de la época. Culto de Mitra. Acharya S. destaca las similitudes entre el culto de Mitra, practicado en el Imperio Romano, y el cristianismo. Señala que, al igual que Jesús, Mitra también nació de una virgen, fue asociado con el sol y celebraba su nacimiento el 25 de diciembre. Argumenta que la iglesia primitiva adoptó estos símbolos para facilitar la conversión de los seguidores de Mitra al cristianismo. Influencias de las religiones de misterio grecorromanas. Las religiones de misterio, que se centraban en la muerte y resurrección de una deidad y la salvación personal, tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo del cristianismo primitivo, según Acharya S. Las ceremonias bautismales y la Eucaristía son, en su opinión, adaptaciones de rituales antiguos que se utilizaban en estos cultos para simbolizar el renacimiento espiritual. 4. La figura de Jesús como herramienta de poder político.
Acharya S. argumenta que la creación de la figura de Jesús y la estructuración del cristianismo fueron esfuerzos estratégicos para consolidar el poder político y social en el Imperio Romano. En este sentido, la religión fue una herramienta de control para unificar y regular las poblaciones bajo un sistema religioso centralizado que obedeciera a las autoridades eclesiásticas y políticas. Colaboración entre la Iglesia y el Imperio Romano. El libro sostiene que las autoridades romanas, en alianza con los primeros líderes cristianos, diseñaron la narrativa de Jesús para apelar a las masas y legitimar su control sobre las poblaciones. La narrativa de Jesús, con su mensaje de amor, perdón y obediencia, sirvió para crear un sistema de moralidad que ayudaba a estabilizar la sociedad. La función del Nuevo Testamento. La autora sugiere que los evangelios y otros textos del Nuevo Testamento fueron seleccionados y redactados intencionalmente para cumplir con estas metas políticas y sociales, construyendo una figura de autoridad divina que serviría de modelo de obediencia y sacrificio para la población. 5. Crítica a la historicidad de Jesús. Acharya S. presenta argumentos para cuestionar la historicidad de Jesús, proponiendo que no hay evidencia histórica suficiente para afirmar su existencia como figura real. En cambio, sostiene que los elementos de su vida fueron tomados de otras narrativas y que los evangelios se escribieron para darle legitimidad a una religión emergente. Falta de evidencia contemporánea. La autora señala que, a pesar de la importancia de Jesús en la historia cristiana, no existen registros contemporáneos que confirmen su existencia. Historiadores y cronistas de la época que podrían haber documentado su vida no mencionan a Jesús, lo que, según Acharya S., sugiere que la figura fue construida posteriormente. El papel de los evangelios y los padres de la Iglesia, los textos bíblicos, argumenta, no deben tomarse como evidencia histórica imparcial, ya que fueron escritos por seguidores del movimiento que buscaban consolidar su fe. Acharya S. sugiere que los padres de la Iglesia primitiva manipularon y adaptaron estas narrativas para crear un relato coherente y convincente. Conclusión. En The Christ Conspiracy, Acharya S. presenta una visión radical y controversial que sugiere que el cristianismo es el resultado de una compilación y adaptación de mitos antiguos, estrategias políticas y simbolismo astrológico. El libro es un intento de desmitificar la figura de Jesús y el origen del cristianismo, invitando a los lectores a cuestionar y analizar la información histórica y religiosa desde una perspectiva crítica. Acharya S. logra conectar una vasta cantidad de referencias mitológicas, astrológicas y religiosas para construir su argumento, lo que ha llevado a muchos lectores a considerar su obra como una exploración exhaustiva de la mitología comparada. Sin embargo, otros críticos cuestionan la precisión de sus fuentes y sus interpretaciones, por lo que se recomienda abordar el texto con una mente abierta y un enfoque crítico. Este resumen más extenso cubre los temas centrales y el enfoque detallado de Acharya S., proporcionando una comprensión más profunda de su mensaje y las controversias que rodean su obra.